lista de cuáles son los mejores o cuáles son los peores. Entonces aquí se puede comparar perfectamente bien. Entonces aquí ya podemos seleccionar los mejores y podemos eliminar a los peores. Este modelo se utiliza en todas las especies productivas, especialmente, voy a mencionar estos sin necesariamente decir o pretender decir que no se utilicen en otras especies, sino que para efectos de especies productivas se utiliza muy bien. Se utiliza en cerdos y las características que para los que se utilizan es para crecimiento, para prolificidad, es decir, para que ver si las cerdas son más o menos prolíficas o paren más cerdos o paren menos cerdos, para determinación de composición del cuerpo como grasa dorsal, para características como rendimiento en canal, es decir, cuánto rinde un individuo después de haber sido sacrificado en canal, una vez que fue retirado su cabeza, su piel, sus vísceras y sus patas. En ovinos las características para las cuales se utiliza el modelo animal también son crecimiento, producción de lana, producción de leche, producción de sólidos para la leche. Y en ganado lechero se utiliza para seleccionar animales para edad a la pubertad, es decir, la edad a que llegan las vaquillas a tener su fisiología reproductiva óptima. ¿Cuál es los mejores animales que llegan primero al primer parto? Obviamente para producción de leche, para producción de sólidos en la leche, que tiene que ver con la calidad de los quesos y cantidad que se pueda hacer de queso de 1 litro de leche. Número de células somáticas, que implica calidad de la leche, grasa en la leche y así como el tamaño del ganado. Y en ganado bovino de carne también se utilizan características tanto de crecimiento como de producción y de fertilidad, que voy a abundar un poquito más adelante en otro modelo de selección que es uno de los más utilizados, que es este. En ganado bovino de carne se utiliza un método de selección que se llama diferencia esperada en la progenie, que es la diferencia en comportamiento que se espera que tengan los hijos de unos progenitores que estamos probando. Entonces consiste en un valor obtenido para cada característica evaluada, y así como establece un valor de confiabilidad para que le da veracidad al poder de selección. Estos valores pueden ser positivos o pueden ser negativos con respecto del cero. Se expresan en la misma unidad de medida que se mide la característica, es decir, si hay un EPD para peso al nacer, si la característica está medida en kilos, pues el EPD estará expresado en kilos, o si hay alzada en centímetros, el EPD también estará expresado en centímetros, o si se midieron litros de leche, el EPD estará expresado en litros de leche, etcétera. Entonces, estos valores predicen el verdadero mérito de un individuo que se va a seleccionar, en este caso estoy hablando de un toro, basándose su cálculo en el comportamiento propio del toro, pero también el comportamiento de los hijos y también la información que existe disponible de los parientes más cercanos, de los primos, de si tiene un hijo con su hija, si tiene un hijo con su mamá, etcétera, ¿no? De los parientes más cercanos. Y estas son las características que de hecho las asociaciones de criadores de animales aceptan para poder seleccionar a los bovinos. Entonces aquí está, ¿no? Peso al nacer, facilidad de parto, peso al destete, peso al año, peso de las hijas, el tamaño que adquieren las hijas cuando están adultos o las vacas, la cobertura de la grasa dorsal, es decir, la composición corporal, la cantidad de grasa que está presente en el músculo, entre el músculo, el peso de los adultos. Este es importante para efectos de calidad, es el área de ribeye, cuántos centímetros o pulgadas de músculo tiene en el filete, y eso le da el que tenga obviamente más área de músculo, pues tenderá a ser más caro. Otra característica que ha tomado muchísima importancia es la estimación
la suavidad o la dureza de una carne ya cocinada. Entonces ya a través de estos métodos se pueden seleccionar cuáles animales pueden producir carne suave y cuáles animales pueden producir carne dura. El grado de rendimiento, es decir, pues aquí vamos a ver una diapositiva más adelante, ¿no? Un tablajero o un minorista de carne pues dará saltos de gusto cuando le presentemos un animal que tenga muchísimos músculos. Entonces eso también ya se puede medir o seleccionar a través de los CPDs, así como el rendimiento de cortes al menudeo, que es lo mismo, no es cuántos músculos tienen los animales para poder ser rebanados y poderlos vender a la gente. Ya cuando, obviamente, como son modelos estadísticos, modelos matemáticos, se utilizan software especializados y esos cálculos los llevan a cabo las mismas asociaciones, las propias asociaciones de criadores. Entonces lo que hacen al final, ya se les dan unos valores específicos y se los agregan a la característica, a la foto, a la información con el que pretenden vender un animal que es genéticamente superior. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí ya no solamente están en esta diapositiva, aquí ya no solamente está la apreciación visual, es decir, ya no solamente está lo que yo veo, lo que el animal me manifiesta, sino que también abajo están los datos, esos productivos del EPD. Eso quiere decir pues que este animal va a tener, por ejemplo, para peso al nacer, sus hijos van a pesar 1.1 kilogramos más que el promedio de la raza, o 1.1 kilogramos más que sus compañeros toros que están siendo seleccionados, hijos de toros que están compitiendo en esta tabla. Aquí esto es importante porque de alguna manera les digo, ya nos dice exactamente qué es el potencial que este toro puede producir. Aquí lo que yo les comentaba, este toro tiene un área de ojo de bife. Esta es una foto tomada de un catálogo de toros de Argentina. Entonces tiene área de ojo de filete o área de ojo de costilla, área de ojo de bife de menos 1.5 centímetros. Entonces se quiere decir que este toro, pues al menos para filete no está tan bueno, ¿no? Entonces esta es la forma rápida de poder decir si es bueno o es malo ese toro. Y estas son ejemplos de tablas, de las tablas que yo les comentaba. Aquí están una lista de toros y aquí están las características y aquí aparecen cuáles son los toros que están disponibles y cuáles son sus características. Entonces ya la misma computadora enlista cuáles son los mejores. Aquí está otro ejemplo. Bien, dejamos un poquito lo de la genética cuantitativa y la selección por herramientas a través de software y nos metemos de lleno a lo que es la selección a través de la genómica. Entonces, y vamos a partir de definiendo, pues no definiendo, sino que describiendo un poco de lo que es la genómica. La genómica es la herramienta biotecnológica para la mejora de los animales. Y esta genómica surge de la integración de 4 grandes ramas, que son la genética mendeliana, la citogenética, la genética de poblaciones o genética cuantitativa, o genética cuantitativa, y por último la genética molecular. Entonces, originalmente la selección se basaba por mendelismo, le llamamos nosotros genética mendeliana porque él fue, se considera el padre de la genética. Él fue quien ideó, quien demostró, más que ideó, demostró que existían ciertos fragmentos de la célula que podían segregarse y heredarse y por lo tanto aparecer en la descendencia sin que los progenitores manifiesten ciertas características. Entonces, esta fue la primera
forma de dominio de la transmisión de los genes. Posteriormente vino la citogenética, que no fue más que la identificación, tipificación y numeración de cada uno de los cromosomas que conforma la especie. Después, posteriormente, vino ya la genética de poblaciones y la cuantificación y la diferenciación entre lo que aporta el ambiente y lo que aporta los genes mismos. Y por último, y lo actual, es la utilización de la genética molecular, que es el estudio del orden o el estudio del genoma, donde implican el orden de las bases o de los nucleótidos que la conforman, el estudio e identificación de los genes, dónde se encuentran estos genes dentro de los cromosomas, etcétera, y también su efecto sobre el comportamiento de los animales. Entonces, la genómica también implica el estudio, de hecho implica el estudio de la organización del genoma, es decir, aquí lo que hacemos es buscar secuencias de los nucleótidos del ADN, así como su expresión genética, es decir, si esa secuencia de ADN que yo estoy estudiando tiene un efecto directo sobre el comportamiento de los animales. Entonces, cuando se ha identificado que una secuencia una secuencia en particular ha sido asociado a una característica importante, o se cree que puede estar asociada a una característica importante, se dice que ya tenemos a un individuo genotipificado. Y la genotipificación ya entra como una herramienta de muy buenas perspectivas de aplicación. Por ejemplo, la genotipificación de los animales se puede utilizar para establecer, por ejemplo, pruebas de paternidad. También se puede utilizar para establecer distancia genética entre especies o entre individuos. También se puede aplicar para poder identificar genes recesivos que puedan afectar la supervivencia de los animales. Es decir, si conocemos la secuencia de los nucleótidos y podemos saber dónde se encuentran y podemos de alguna manera identificar si se encuentra asociado o no a una característica, pues entonces tenemos una ganancia enorme. La genotipificación, para ser utilizada en la genética animal o en la selección animal, se logra mediante o siguiendo la teoría que le llamamos del dogma central, es decir, que cada cromosoma está formado por una gran cantidad de ADN superenrollado, y este ADN a su vez está constituido por fracciones de bases nucleotídicas que les denominamos genes, y esos genes regularmente están asociados a la presencia o a la expresión o a la síntesis